Recorre un mundo donde el viento acaricia los campos de una Europa olvidada, un mundo donde el sol se alza sobre aldeas de chozas humildes, envueltas en una niebla que danza como un velo plateado. Es el amanecer de la Edad Media, una época de castillos imponentes y señores feudales, pero también de campesinos, hombres y mujeres cuya vida, tejida en la tierra, era un tapiz de esfuerzo, esperanza y resistencia. Este es su mundo, un lugar donde el aroma del humo de leña se mezcla con el olor fresco de la hierba, donde el tañido de una campana lejana marca el ritmo de los días, y donde cada paso en el sendero de barro cuenta una historia de supervivencia. Cierra los ojos y déjate llevar por el susurro del viento que acaricia un pueblo medieval al amanecer. La niebla se arremolina sobre los campos, y el aroma del humo de leña se mezcla con el olor húmedo de la tierra. En este rincón olvidado de la Europa feudal, los campesinos vivían en hogares humildes que eran mucho más que refugios. Eran el corazón de su existencia, un lugar donde la familia se reunía, las historias se contaban y la vida resistía a las duras demandas del feudalismo. Estas casas, conocidas como cottages o crofts, eran construidas con materiales locales, recolectados de los bosques y ríos cercanos. Los muros, hechos de wattle landau, consistían en un entramado de ramas flexibles de avellano o sauce, entrelazadas con precisión y cubiertas con una mezcla de barro, estiércol y paja. Esta técnica, sencilla pero ingeniosa, permitía a los campesinos levantar paredes resistentes con herramientas rudimentarias, como hachas de madera y manos endurecidas por el trabajo. Los techos, inclinados para repeler la lluvia, estaban cubiertos con paja de centeno o juncos, apilados en capas gruesas que ofrecían aislamiento pero también albergaban insectos y pequeños roedores. Las goteras eran un problema constante, y en las noches de tormenta, las familias colocaban cubos de madera bajo los puntos débiles del tejado, el sonido del agua goteando mezclándose con el crepitar del fuego. Dentro, el espacio era reducido, una sola habitación de unos 5 por 6 metros que servía como cocina, comedor, dormitorio y taller. El suelo, de tierra apisonada, estaba cubierto con juncos frescos o paja seca, que crujían bajo los pies y absorbían la humedad, aunque también atraían pulgas en los meses cálidos. En el centro de la casa ardía el hogar, un fuego abierto alimentado con leña recolectada del bosque del señor, un privilegio que a menudo se pagaba con días extra de trabajo. El humo del hogar llenaba la habitación, escapando parcialmente por un agujero en el tejado, pero dejando un velo acre que ennegrecía las paredes y picaba los ojos. Las chimeneas eran un lujo reservado para los ricos, y la falta de ventilación hacía que el aire fuera denso y cálido, impregnando la ropa y la piel con un olor ahumado. Las ventanas, si existían, eran pequeñas aberturas cubiertas con pieles curtidas o telas toscas, que apenas dejaban pasar la luz. La iluminación dependía del fuego o de velas de sebo, cuyo olor rancio se mezclaba con el aroma de la sopa que hervía en un caldero de hierro. El mobiliario era escaso, una mesa de roble, desgastada por años de uso, servía para comer, trabajar o incluso como cama improvisada. Bancos o taburetes de madera rodeaban las paredes, y un arcón, cerrado con un candado de hierro, guardaba las pocas posesiones de la familia, una cuchara tallada, un peine de hueso o una manta de lana tejida por la abuela. Las camas eran raras, la mayoría dormía en el suelo sobre esteras de paja o heno, cubiertos con mantas raídas o pieles de conejo. En invierno, el ganado, gallinas, un cerdo o incluso una vaca, compartía el espacio, su calor corporal ayudando a combatir el frío, aunque su presencia añadía un olor terroso y húmedo. Estas casas no eran propiedad de los campesinos, sino del señor feudal, quien las otorgaba a cambio de tributos en grano, animales o trabajo. Vivir en ellas era un recordatorio constante de su dependencia, pero también un espacio de resistencia. Dentro de estas paredes, la familia encontraba un refugio donde el mundo exterior, con sus demandas y peligros, quedaba momentáneamente atrás. La vida en el hogar campesino seguía un ritmo marcado por las estaciones. En primavera, las mujeres limpiaban los juncos del suelo, reemplazándolos con hierba fresca para renovar el ambiente. En invierno, la familia se acurrucaba cerca del fuego, compartiendo historias de santos y héroes locales que daban esperanza en los días oscuros. Los niños jugaban con figuras talladas en madera, mientras los mayores remendaban herramientas o tejían cestas. La construcción de una casa nueva era un esfuerzo comunitario. Los vecinos se reunían para levantar los muros, cortar la paja y celebrar con una jarra de ale cuando el trabajo terminaba. Estas ocasiones fortalecían los lazos del pueblo, recordándoles que, a pesar de las privaciones, no estaban solos. El hogar también era un lugar de rituales. En Navidad, ramas de acebo adornaban la entrada, y una vela de sebo iluminaba la mesa, simbolizando la luz en la oscuridad. En el Día de Todos los Santos, las familias rezaban por los difuntos,
sus plegarias mezclándose con el tañido de la campana de la iglesia. A pesar de las dificultades, el frío que se colaba por las grietas, los incendios accidentales, las enfermedades causadas por el humo, el hogar era un santuario. Aquí, una madre cantaba a una nana en un dialecto antiguo, su voz suave compitiendo con el ulular del viento. Aquí, un padre tallaba un juguete para su hijo, sus manos ásperas moviéndose con cuidado. Mientras el crepitar del fuego llena tu mente, imagina esa casa humilde, un refugio frágil pero lleno de vida, donde los campesinos forjaban su existencia contra las adversidades de un mundo implacable. El sol se alza sobre los campos, tiñendo de oro las espigas que ondean en la brisa. En el pueblo medieval, el día comienza con el canto de un gallo y el aroma del pan horneándose en el horno comunal. Para los campesinos, la comida era más que sustento, era un vínculo con la tierra, un recordatorio de su trabajo y su lucha por sobrevivir en un mundo donde el hambre acechaba constantemente. Su dieta estaba dictada por lo que podían cultivar, recolectar o preservar, y cada bocado era el resultado de meses de esfuerzo bajo el sol y la lluvia. La economía feudal, basada en el autoabastecimiento, hacía que los campesinos dependieran de sus huertos y del trabajo familiar para alimentarse, según describe Cultura 10. El pan, oscuro y denso, era el pilar de su alimentación, constituyendo hasta el 70% de su dieta, según fuentes históricas. Hecho de centeno, cebada o una mezcla de granos conocida como maslin, el pan no era el trigo blanco reservado para los nobles. El proceso comenzaba en el molino del señor, donde el grano se molía en harina a cambio de una porción de la cosecha, un tributo que pesaba en los corazones de los campesinos. Las mujeres amasaban la harina en artesas de madera, sus manos endurecidas mezclando agua y levadura salvaje capturada del aire. La masa, pegajosa y pesada, se moldeaba en hogazas redondas y se llevaba al horno comunal, una estructura abovedada de arcilla que ardía con un calor intenso. El aroma del pan recién horneado llenaba el pueblo, un perfume que prometía alivio al hambre. Cada hogaza, con su corteza dura y su interior fibroso, se compartía entre la familia, a menudo acompañada de un potaje, un guiso espeso que hervía en un caldero de hierro sobre el hogar. Los potajes eran una mezcla de lo que el huerto ofrecía: guisantes verdes, habas carnosas, coles de hojas duras, puerros dulces y cebollas que añadían un toque picante. Hierbas silvestres, como ortigas recolectadas en los bordes del bosque o perifollo arrancado de los setos, daban sabor y un leve respiro a la monotonía. En ocasiones, se añadían nabos o zanahorias silvestres, desenterrados con cuidado para no dañar sus raíces. La carne era un lujo raro, reservado para festividades como la Navidad o la matanza del cerdo en noviembre, cuando el aire se llenaba con el olor metálico de la sangre y el crujido de la grasa en el fuego. Un cerdo, criado con sobras y bellotas, podía alimentar a una familia durante meses, su carne salada o ahumada para durar el invierno. En el día a día, los lácteos eran la principal fuente de proteína: queso duro, hecho de leche de cabra o vaca, y mantequilla batida en cubos de madera. Los huevos, puestos por gallinas que picoteaban en el patio, eran un tesoro, a menudo ofrecidos al señor como parte del alquiler. En las costas o cerca de ríos, el pescado seco o ahumado, como arenques, añadía variedad, aunque su sabor salado dominaba el paladar. El agua, esencial para la vida, era un desafío constante. Los ríos y arroyos, a menudo turbios por el lodo o contaminados por desechos, requerían largas caminatas con cubos pesados que colgaban de yugos de madera. Los pozos, excavados con gran esfuerzo, eran más seguros, pero su agua podía estancarse, trayendo enfermedades invisibles. Por eso, la cerveza casera, o ale, era la bebida de elección, consumida por niños y adultos por igual. Elaborada con cebada malteada y hierbas amargas como el lúpulo o la milenrama, esta bebida turbia era más segura que el agua y aportaba calorías esenciales. Las mujeres, expertas en su elaboración, vigilaban los toneles en los rincones oscuros de la casa, su aroma a levadura llenando el aire. La hidromiel, hecha de miel fermentada, era un lujo reservado para bodas o festividades religiosas, su dulzura un contraste con la austeridad diaria. En regiones con manzanos, la sidra ofrecía otra opción, su sabor ácido refrescando en los días cálidos. Las estaciones dictaban la abundancia o la escasez. Un verano cálido podía llenar los graneros con sacos de grano, protegidos con trampas para ratones y oraciones contra la humedad. Pero un invierno largo o una primavera lluviosa podían reducir las reservas a nada, forzando a los campesinos a recurrir a raíces silvestres, como el nabo salvaje, o a moler cortezas de árbol en una harina amarga. Una historia cuenta de un invierno especialmente duro, cuando el pueblo de Aldenham enfrentó la hambruna tras una cosecha fallida. Los vecinos compartieron sus últimas reservas de guisantes y cebada,
y una anciana enseñó a las mujeres a hacer pan con bellotas molidas, salvando al pueblo de la inanición. Las fiestas comunales, como la cosecha de lamas, ofrecían un respiro, con mesas compartidas cargadas de nabos asados, pan fresco y jarras de ale. Estas celebraciones, marcadas por risas y canciones, eran un recordatorio de la fuerza de la comunidad, incluso en tiempos de penuria. La preservación de alimentos era crucial para sobrevivir los meses fríos. La sal, obtenida de salinas costeras o minas, se usaba para conservar carnes y pescados, mientras que las verduras se secaban al sol o se almacenaban en barriles con vinagre. El ahumado, utilizando el humo de fuegos de leña, impartía sabor y prolongaba la vida útil de los alimentos. Estas técnicas, transmitidas de generación en generación, eran vitales para asegurar que la familia no pasara hambre durante el invierno. Mientras el aroma de un potaje llena tu imaginación, imagina a una familia campesina rompiendo el pan bajo la luz titilante de una vela, cada bocado un testimonio de su lucha y su ingenio para sobrevivir en un mundo implacable. El sol de la mañana acaricia los campos, y un campesino sale de su casa, su figura envuelta en una capa raída que ondea con la brisa. La ropa del campesino medieval era mucho más que una simple prenda, era una armadura contra el frío, la lluvia y el sol abrasador, tejida con el sudor de sus manos y los recursos de la tierra. En un mundo donde la jerarquía feudal dictaba cada aspecto de la vida, la vestimenta marcaba al campesino como un trabajador de la tierra, distinta de los terciopelos y sedas de la nobleza, según describe Wikipedia. La producción textil era una tarea esencial en la vida campesina. La lana, obtenida de las ovejas que pastaban en los prados comunales, era el material principal. La esquila, realizada en primavera, era un evento comunitario donde los campesinos cortaban el vellón con tijeras de hierro, a menudo cantando para aliviar el trabajo. La lana cruda se lavaba en ríos, eliminando la suciedad y la grasa natural, un proceso que dejaba las manos enrojecidas por el agua fría. Luego se cardaba con peines de madera para alinear las fibras, y se hilaba en usos o ruecas, un trabajo que las mujeres realizaban al anochecer, sus dedos moviéndose al ritmo de una nana. El hilo resultante se tejía en telares manuales, a menudo ubicados en un rincón del hogar, donde el sonido rítmico del telar llenaba las noches de invierno. El lino, cultivado en pequeños huertos, requería un proceso aún más laborioso. Tras la cosecha, las plantas se sumergían en agua para pudrir la parte exterior, un trabajo maloliente que atraía moscas. Las fibras extraídas se hilaban y tejían en telas ligeras, ideales para camisas y ropa interior. Los hombres vestían túnicas cortas que llegaban a las rodillas, aseguradas con un cinturón de cuero o cuerda trenzada. Bajo estas, las calzas, pantalones ajustados de lana o lino, cubrían las piernas, a menudo remendadas con trozos de tela desparejados cuando el trabajo las desgarraba. Las mujeres llevaban túnicas largas que rozaban el suelo, con mangas anchas que podían enrollarse para trabajar en el huerto o el telar. Sobre estas, un delantal o kirtle más corto facilitaba el movimiento, sus pliegues polvorientos por las tareas diarias. La ropa interior, conocida como chemise, era una prenda simple de lino que servía como camisón y base para otras capas, lavada en arroyos fríos con ceniza como jabón rudimentario. Los niños vestían versiones más pequeñas de estas prendas, a menudo heredadas y ajustadas con cordones. El color de la ropa venía de la tierra misma. Los tintes se extraían de plantas recolectadas en los bosques o cultivadas en los huertos. La rubia producía un rojo apagado, el glasto un azul profundo, y las cáscaras de cebolla un amarillo cálido. Sin embargo, la mayoría de las prendas eran de tonos naturales, grises, marrones o beiges, que se mezclaban con el paisaje rural. Los colores vivos, como el escarlata o el púrpura, estaban prohibidos por las leyes suntuarias, que reservaban esos tonos para la nobleza, asegurando que la apariencia del campesino reflejara su estatus. En ocasiones especiales, como bodas o ferias, una mujer podía adornar su cabello con una cinta teñida con bayas de saúco, o un hombre podía lucir un cinturón teñido con corteza de roble, un toque de orgullo en su simplicidad. Una historia cuenta de una boda en un pueblo de Yorkshire, donde la novia, Anna, llevó una túnica teñida de azul con glasto cultivado por su madre, un esfuerzo que simbolizaba el amor y la comunidad que unía al pueblo en celebración. Los zapatos, cuando existían, eran de cuero curtido, cosidos a mano con agujas de hueso. Muchos campesinos, especialmente en verano, caminaban descalzos para preservar sus preciados zapatos, sus pies endurecidos por senderos pedregosos. En invierno, las botas forradas con paja o piel de conejo ofrecían una protección escasa contra el hielo. Cada prenda era un esfuerzo colectivo, hilada y tejida por las mujeres de la casa en un telar de madera. El proceso podía tomar semanas, desde cardar la lana hasta coser las costuras con hilo de lino,
cada puntada un acto de paciencia. Las prendas se heredaban, se remendaban o se cortaban para vestir a los niños, un ciclo de reutilización que hablaba de la escasez y la inventiva. La ropa también era un lienzo de la vida campesina. Una mancha de tierra en una túnica contaba la historia de un día arando, mientras que un desgarro cocido narraba un encuentro con una zarza. En las noches de invierno, las familias se sentaban junto al fuego, remendando capas o tejiendo nuevos hilos, sus manos moviéndose al ritmo de una canción susurrada. Mientras el viento susurra en tu imaginación, imagina a un campesino ajustando su capa bajo la lluvia, su figura fundiéndose con los campos, un símbolo silencioso de resistencia y conexión con la tierra que lo sostenía. Al caer la noche, el tañido de la campana de la iglesia resuena en el valle, un eco solemne que marca el paso del tiempo y la fragilidad de la vida. Para el campesino medieval, la enfermedad y la muerte eran compañeros constantes, sombras que se cernían sobre cada día de trabajo y cada noche de descanso. La esperanza de vida raramente superaba los 35 años, y muchos sucumbían mucho antes, víctimas de un mundo donde el cuerpo estaba a merced de la naturaleza y la ignorancia. Las aldeas, con sus casas hacinadas y pozos compartidos, eran caldos de cultivo para enfermedades. El agua contaminada llevaba la disentería, que desgarraba los estómagos de familias enteras, mientras que las infecciones pulmonares prosperaban en el aire lleno de humo de las chozas sin ventilación. La peste negra, que arrasó Europa en el siglo XIV, fue una apocalíptica guadaña, dejando pueblos desiertos y campos abandonados, sus víctimas marcadas por fiebres ardientes y bubones oscuros que brotaban como presagios de fatalidad. El conocimiento médico era un mosaico de remedios tradicionales, supersticiones y fe. La curandera del pueblo, a menudo una anciana con ojos que parecían ver más allá del presente, era la guardiana de la sabiduría herbal. Conocía el poder de la consuelda para sanar huesos rotos, el toronjil para calmar fiebres, o la manzanilla para aliviar un estómago revuelto. Sus manos, arrugadas por los años, mezclaban hierbas en morteros de madera, creando emplastos o infusiones que olían a tierra y esperanza. Sin embargo, estos remedios a menudo eran insuficientes contra las fiebres virulentas o las heridas infectadas. Los monjes, en claustros cercanos, combinaban oraciones con hierbas, mientras que los barberos, con sus cuchillos sin esterilizar, realizaban sangrías o amputaciones, prácticas que a veces aceleraban el fin en lugar de evitarlo. El parto era un umbral peligroso, donde la vida y la muerte se entrelazaban. Las comadronas, con su experiencia transmitida de generación en generación, guiaban a las mujeres a través del dolor, pero una hemorragia o una infección podían reclamar tanto a la madre como al niño. La mortalidad infantil era un golpe constante. Los cementerios parroquiales estaban llenos de pequeñas tumbas, marcadas con cruces de madera que el tiempo erosionaba. Los niños que sobrevivían enfrentaban viruela, tosferina o la debilidad de la malnutrición, sus cuerpos frágiles luchando contra un mundo hostil. La muerte no discriminaba, llevándose a jóvenes y viejos, a menudo sin previo aviso, en un accidente con una herramienta o una fiebre que llegaba con el viento. La religión era el ancla frente a la mortalidad. La iglesia, con sus muros de piedra y vidrieras que capturaban la luz, ofrecía consuelo a través de rituales. La extremaunción, administrada por un sacerdote con un murmullo de latín, preparaba al moribundo para el más allá, mientras las familias rezaban por un alma que pronto estaría con los santos. Los entierros eran sencillos, con cuerpos envueltos en sudarios de lino y enterrados en la tierra consagrada del camposanto, a menudo bajo la lluvia que empapaba a los dolientes. Las festividades como el Día de Todos los Santos unían al pueblo en memoria de los muertos, con velas parpadeando en la oscuridad y cánticos que llenaban el aire de promesas de redención. A pesar del dolor, la comunidad encontraba fuerza en la solidaridad. Los vecinos compartían comida con los enlutados, trabajaban sus campos o cuidaban de sus hijos, tejiendo un lazo de apoyo que sostenía al pueblo. Mientras el eco de una campana se desvanece en tu mente, imagina a una familia campesina rezando junto a una tumba reciente, sus rostros iluminados por la luz de una vela, encontrando en su fe y en su unión la fuerza para seguir adelante en un mundo donde la muerte era tan familiar como el amanecer. El alba despunta, tiñendo el horizonte de un rosa pálido, y el pueblo se despierta con el crujido de las carretas y el mugido de las vacas. Para el campesino medieval, el trabajo era el latido de la vida, un ciclo interminable que comenzaba con el primer rayo de luz y terminaba bajo las estrellas. La tierra, generosa pero exigente, era su sustento y su cadena, atándolos al ritmo de las estaciones y a las órdenes del señor feudal. La mayoría eran siervos, ligados al maner, sus días divididos entre trabajar sus propias parcelas y las tierras del señor. Cada mañana, caminaban hacia los campos abiertos, donde largas franjas de tierra, marcadas por surcos y setos, esperaban la atención de sus manos.
El arado, tirado por bueyes o un caballo cansado, cortaba la tierra con un gemido, preparando el suelo para el trigo, la cebada o las habas que alimentarían al pueblo. El trabajo para el Señor era una obligación ineludible. Varias jornadas a la semana, conocidas como días de Bon, se dedicaban a sus campos, reparando sus cercas o recolectando su heno. La cosecha era el clímax del año, un esfuerzo colectivo donde hombres, mujeres y niños cortaban tallos con hoces afiladas, sus espaldas encorvadas bajo el sol abrasador. El grano, apilado en gavillas, se llevaba a los graneros del Señor, donde su parte, y a menudo más, se reclamaba como renta. El diezmo, un décimo de la cosecha, iba a la iglesia, almacenado en grandes graneros de madera que se alzaban como símbolos de poder eclesiástico. En invierno, el trabajo cambiaba, los hombres afilaban herramientas, reparaban yugos o tejían cestas, mientras las mujeres hilaban lana o molían grano en morteros de piedra. El trabajo doméstico era tan exigente como el de los campos. Las mujeres ordeñaban vacas al amanecer, sus manos frías apretando ubres en establos húmedos. Batían mantequilla en cubos de madera, amasaban pan o lavaban ropa en arroyos helados, sus dedos enrojecidos por el frío. Los niños, desde los 5 años, contribuían, ya fuera cuidando gallinas o recogiendo leña en los bosques, siempre bajo la atenta mirada del guardabosques del Señor. Las herramientas eran simples pero vitales: una hoz gastada, un azadón de madera endurecida por el fuego, un telar que resonaba con el ritmo del trabajo nocturno. Cada una se mantenía con cuidado, reparada con trozos de cuero o hierro forjado en la fragua del pueblo. La vida no era solo trabajo. Las fiestas religiosas, como Pascua o la fiesta de San Miguel, ofrecían un respiro, con danzas al son de gaitas y mesas llenas de pan, queso y ale. Estas celebraciones, iluminadas por hogueras, eran un bálsamo para el alma, un momento para olvidar las deudas y el cansancio. Sin embargo, incluso en estos días, el espectro del trabajo acechaba, con tareas pendientes que llenaban los pensamientos. Los campesinos, ingeniosos por necesidad, encontraban formas de resistir, escondían grano del recaudador, intercambiaban huevos por herramientas o trabajaban juntos para terminar las tareas más rápido. Su cuerpo, marcado por callos y cicatrices, era un mapa de su labor, pero también de su resistencia. Mientras el sonido de una hoz cortando trigo llena tu mente, imagina a un campesino deteniéndose en el campo, su aliento visible en el aire fresco, sus ojos recorriendo la tierra que trabaja sin descanso. Su vida, tejida en cada surco, es un testimonio de fuerza y perseverancia, un legado que sostiene al pueblo y a las generaciones futuras. Cuando el sol se alza sobre un pueblo medieval, sus rayos dorados iluminan los campos y despiertan un murmullo de vida. Pero en ciertos días, el aire se llena de algo más: el sonido de gaitas, risas y el crujido de mesas improvisadas cargadas de pan y ale. Las festividades eran el latido del alma campesina, momentos de alegría que rompían la monotonía del trabajo y la penuria, tejiendo lazos de comunidad que sostenían al pueblo frente a las adversidades del feudalismo. Estas celebraciones, impregnadas de tradición y fe, eran un respiro donde los campesinos encontraban esperanza, según describe muy interesante. Desde las solemnidades religiosas hasta las ferias seculares, cada evento era una chispa de vida en un mundo de sombras, un recordatorio de que incluso en la pobreza, el espíritu humano buscaba la luz. Las festividades religiosas marcaban el calendario campesino, dictado por la Iglesia, que regulaba el tiempo y el espíritu. La Pascua, celebrada en primavera, era un momento de renovación. Los campesinos, vestidos con sus mejores túnicas remendadas, caminaban hacia la iglesia bajo un cielo de nubes algodonosas, sus pasos resonando en senderos de tierra. Dentro, el aroma del incienso llenaba el aire, y el sacerdote, con su voz grave, narraba la resurrección, mientras las vidrieras proyectaban manchas de luz sobre los rostros cansados. Tras la misa, el pueblo se reunía en el prado comunal, donde mesas de madera crujían bajo el peso de hogazas de pan, queso duro y nabos asados. Los niños corrían entre los adultos, jugando con pelotas de trapo, mientras los mayores compartían jarras de ale, su espuma derramándose en la hierba. Las danzas, acompañadas por el lamento de una gaita y el ritmo de un tambor, llenaban la tarde de movimiento, con parejas girando bajo el sol hasta que el cansancio las devolvía al suelo. La fiesta de San Miguel, en septiembre, coincidía con la cosecha, un momento de gratitud por la tierra. Los campesinos decoraban el pueblo con guirnaldas de hiedra y ramas de roble, colgadas en puertas y ventanas como ofrendas a la abundancia. El horno comunal trabajaba sin descanso, llenando el aire con el aroma del pan recién horneado, mientras las mujeres preparaban pasteles de manzana, un lujo hecho con frutos recolectados en huertos silvestres. La celebración comenzaba con una procesión,
donde el sacerdote bendecía los campos, esparciendo agua bendita con un hisopo de lana. Luego, el pueblo se reunía alrededor de una hoguera, sus llamas danzando en la noche, mientras un anciano narraba historias de santos que protegían las cosechas. Los jóvenes, con mejillas enrojecidas por el hale, competían en juegos de fuerza, como lanzar piedras o tirar de cuerdas, sus risas resonando en el valle. Las ferias seculares, a menudo ligadas a mercados, eran otro pilar de la vida comunitaria. En verano, los campesinos viajaban a pueblos cercanos, cargando carros con huevos, lana o cestas para intercambiar por sal, hierro o telas. Las ferias eran un torbellino de colores y sonidos, mercaderes gritando sus ofertas, juglares tocando laudes, y el olor de carne asada flotando desde fogatas improvisadas. Los campesinos, con monedas de cobre ganadas con esfuerzo, compraban pequeños lujos, como una aguja de hueso o una cinta teñida de rojo. Los niños, fascinados, seguían a los titiriteros, cuyas marionetas de madera contaban historias de dragones y caballeros. Estas ferias no solo eran comercio, eran un espacio donde los lazos entre pueblos se fortalecían, donde se arreglaban matrimonios y se resolvían disputas bajo la mirada de los ancianos. Una historia cuenta de una festividad en un pueblo de Devon, en 1365, cuando una sequía amenazó la cosecha. Los campesinos, desesperados, organizaron una procesión para pedir lluvia, llevando una estatua de la Virgen María adornada con flores silvestres. Durante días, caminaron cantando salmos, sus voces roncas pero esperanzadas. Al tercer día, una tormenta rompió el cielo, y el pueblo celebró con una fiesta improvisada, compartiendo lo poco que tenían, pan de centeno, sopa de guisantes y hale agria. Esta celebración, nacida de la adversidad, reforzó su fe y su unión, un testimonio de su capacidad para encontrar alegría en la dificultad. Las festividades también tenían un lado práctico. Las bodas, a menudo celebradas en otoño tras la cosecha, eran eventos comunitarios donde las familias unían recursos. La novia, con una túnica bordada por su madre, caminaba hacia la iglesia acompañada por el pueblo, que cantaba himnos antiguos. El banquete, con mesas al aire libre, ofrecía platos simples pero abundantes, pagados con donaciones de grano o gallinas. Estas uniones no solo creaban familias, sino también redes de apoyo que aseguraban la supervivencia del pueblo. Incluso en los momentos de celebración, la jerarquía feudal estaba presente. El señor podía exigir un tributo, como una oveja, por permitir la fiesta, un recordatorio de su poder. La comunidad era el corazón de estas festividades. Los vecinos compartían tareas, desde cortar leña para las hogueras hasta tejer guirnaldas. Las mujeres organizaban la cocina, amasando pan o cociendo potajes, mientras los hombres construían bancos o reparaban instrumentos. Los ancianos, respetados por su sabiduría, mediaban en disputas o bendecían a los recién casados, su presencia un puente entre el pasado y el futuro. Mientras el sonido de una gaita llena tu mente, imagina un pueblo iluminado por antorchas, las risas de los campesinos mezclándose con el crepitar de una hoguera, sus corazones unidos en un momento de alegría que los sostenía contra las sombras de un mundo implacable. Cuando el crepúsculo envuelve el pueblo medieval, las sombras se alargan sobre los campos, y el tañido de la campana de la iglesia llama a los campesinos a la oración. La religión era el pilar de su existencia, una luz que guiaba sus días y aliviaba sus temores en un mundo lleno de incertidumbre. La iglesia, con su autoridad divina, no solo regulaba la vida espiritual, sino también la social y económica, dictando desde las fechas de siembra hasta las leyes del matrimonio. Pero junto a la fe cristiana, las supersticiones populares florecían, tejiendo un tapiz de creencias que mezclaba lo sagrado con lo mágico. Estas prácticas, transmitidas en susurros junto al fuego, ofrecían consuelo y control en un mundo donde la muerte y la desgracia podían llegar sin aviso, según History Hit. La iglesia del pueblo, un edificio de piedra tosca con un campanario modesto, era el centro de la vida espiritual. Sus muros, encalados y decorados con frescos de santos, ofrecían un contraste con las chozas de barro. Los domingos, los campesinos, con sus túnicas limpias pero remendadas, se reunían para la misa, el aroma del incienso mezclándose con el olor a tierra de sus ropas. El sacerdote, a menudo el único hombre letrado del pueblo, recitaba en latín, una lengua extraña para los fieles, pero sus palabras, acompañadas por el tintineo de un incensario, evocaban un misterio divino. Las vidrieras, si existían, proyectaban colores sobre los rostros cansados, un recordatorio de la gloria celestial. La misa era más que un ritual. Era un momento de comunidad, donde los campesinos compartían noticias, resolvían disputas o planeaban bodas bajo la mirada del crucifijo. La fe impregnaba cada aspecto de la vida.
Los campesinos rezaban al alba, pidiendo protección para sus campos, y al anochecer, dando gracias por el día. Las festividades religiosas, como la Candelaria o el Corpus Christi, eran momentos de devoción y celebración, con procesiones donde se llevaban reliquias o estatuas de santos adornadas con flores. Los campesinos creían que los santos intercedían por ellos. San Cristóbal protegía a los viajeros, Santa Margarita a las parturientas, y San Blas curaba las dolencias de garganta. Las ofrendas, una vela de sebo, un puñado de grano, se dejaban en pequeños altares, un acto de fe en un mundo donde la supervivencia dependía de fuerzas invisibles. Las supersticiones, arraigadas en tradiciones precristianas, convivían con la religión oficial. Los campesinos colgaban amuletos de hierba sobre las puertas para alejar espíritus malignos, o enterraban monedas bajo el umbral para atraer prosperidad. El roble, considerado sagrado, se adornaba con cintas para pedir buenas cosechas, y las fuentes naturales se veneraban como moradas de espíritus benignos. Las mujeres, al dar a luz, colocaban un cuchillo bajo la cama para proteger al recién nacido, y los hombres, antes de arar, tocaban la tierra con una cruz de madera para bendecirla. Estas creencias, toleradas pero a veces condenadas por la Iglesia, eran un intento de controlar un mundo impredecible. Una historia cuenta de un campesino, Godric, que, tras perder su cosecha por una tormenta, consultó a una anciana conocida por leer augurios en los huesos de pollo. Ella predijo lluvias suaves, y Godric, confiando en su visión, replantó sus campos, salvando a su familia del hambre. La Iglesia también ejercía un control económico. El diezmo, un décimo de la cosecha, se almacenaba en graneros eclesiásticos, y los campesinos pagaban tasas por bautizos, bodas o entierros. Esta carga, a menudo resentida, era vista como un precio por la salvación. Sin embargo, la fe ofrecía consuelo. Los sermones, con historias de mártires y milagros, daban esperanza, y las peregrinaciones a santuarios, como el de Santiago de Compostela, eran un sueño para muchos, aunque pocos podían permitírselo. Los monjes, en monasterios cercanos, ofrecían caridad, sopa o mantas, a los más pobres, reforzando el papel de la Iglesia como refugio. Las supersticiones también tenían un lado oscuro. Los campesinos temían a las brujas, a quienes culpaban por enfermedades o malas cosechas. En tiempos de crisis, como la peste negra, estas creencias podían llevar a acusaciones y violencia, aunque la mayoría de los casos eran resueltos por el sacerdote o los ancianos. Mientras el eco de un salmo resuena en tu mente, imagina a un campesino arrodillado en la iglesia, su rosario de madera entre los dedos, su corazón dividido entre la fe en un Dios misericordioso y el temor a los espíritus que acechan en la noche. En esta dualidad, encontraba la fuerza para enfrentar un mundo donde lo divino y lo desconocido caminaban de la mano. La luna ilumina los campos medievales, su luz plateada cae sobre un pueblo silencioso, donde el crepitar de un fuego en una choza señala un momento de calma. En este mundo, la educación formal era un lujo reservado para los nobles y el clero, pero el conocimiento campesino, forjado en la experiencia y transmitido por la voz, era un tesoro tan valioso como el grano en el granero. Los campesinos, iletrados en su mayoría, no conocían las letras ni los libros, pero poseían una sabiduría práctica que les permitía sobrevivir en un entorno hostil. Esta sabiduría, tejida en cuentos, canciones y lecciones diarias, era el alma de su comunidad, un legado que pasaba de abuelos a nietos junto al calor del hogar, según de Kelecter. La educación formal era casi inexistente para los campesinos. Las escuelas, ubicadas en monasterios o catedrales, estaban reservadas para los hijos de la élite o los futuros clérigos. El latín, la lengua de la iglesia y la erudición, era un misterio para los campesinos, cuya lengua era el dialecto local, lleno de giros y refranes que reflejaban su vida rural. Sin embargo, la falta de libros no significaba ignorancia. Desde la infancia, los niños aprendían observando y haciendo. A los 5 años, un niño acompañaba a su padre a los campos, sosteniendo las riendas de un buey o recogiendo piedras del surco. Las niñas, junto a sus madres, amasaban pan, ordeñaban cabras o hilaban lana, sus manos aprendiendo antes que sus mentes. Este aprendizaje práctico era riguroso. Un error al arar podía arruinar una cosecha, y un descuido al conservar carne podía traer hambre. La transmisión oral era el corazón del conocimiento campesino. Por las noches, las familias se reunían junto al fuego, y los ancianos, con voces curtidas por los años, contaban historias que mezclaban mito e historia. Relatos de héroes locales, como un campesino que desafió al Señor y salvó al pueblo, inspiraban coraje. Cuentos de espíritus del bosque, como el hombre verde, enseñaban respeto por la naturaleza. Estas historias,
acompañadas por el crujido de la leña, no solo entretenían, sino que también transmitían lecciones, como leer las nubes para predecir lluvia o como usar ortigas para aliviar el dolor. Las canciones, cantadas en dialecto, eran otra forma de enseñanza. Una madre, mientras hilaba, entonaba una balada que detallaba las fases de la luna para la siembra, grabando el conocimiento en la memoria de sus hijos. Los ancianos eran los guardianes de esta sabiduría. Una abuela enseñaba a su nieta a reconocer hierbas medicinales, caminando por el bosque al amanecer para recoger consuelda o milenrama. Un abuelo mostraba a su nieto cómo afilar una hoz, explicando la importancia de un corte limpio para no dañar el trigo. Esta educación no se limitaba a la familia, la comunidad compartía su conocimiento. En las ferias, los campesinos intercambiaban trucos, como usar ceniza para fertilizar el suelo o construir trampas para conejos. Las mujeres, reunidas para lavar ropa en el río, compartían recetas de potajes o remedios para fiebres, sus risas mezclándose con el murmullo del agua. Una historia cuenta de una anciana, Margie, conocida en su pueblo de Suffolk por su habilidad para predecir el tiempo. En 1380, cuando una tormenta amenazó la cosecha, Margie observó el vuelo de los gorriones y el color del cielo, prediciendo un día despejado tras la lluvia. Los campesinos, confiando en su juicio, trabajaron hasta el anochecer para recoger el grano, salvando la cosecha. Margie, iletrada pero sabia, era un pilar del pueblo, su conocimiento un faro en tiempos de crisis. Estas figuras, respetadas y consultadas, eran la memoria viva de la comunidad, asegurando que cada generación estuviera preparada para los desafíos de la tierra. El conocimiento campesino también incluía un entendimiento profundo del entorno. Los campesinos sabían que las ranas cantando al atardecer anunciaban lluvia, o que un anillo alrededor de la luna presagiaba nieve. Este saber, afinado por siglos de observación, era esencial para sobrevivir en un mundo donde un error podía significar hambre. Sin embargo, la falta de educación formal los dejaba vulnerables. Los contratos con el señor, escritos en latín, eran incomprensibles, y las leyes feudales, dictadas por escribas, a menudo los explotaban. La Iglesia, aunque ofrecía consuelo, también limitaba su curiosidad, condenando preguntas que desafiaran la doctrina. A pesar de estas barreras, los campesinos cultivaban su ingenio. Inventaban herramientas, como un yugo ajustable para bueyes, o perfeccionaban técnicas, como rotar cultivos para preservar el suelo. Mientras el eco de una canción antigua resuena en tu mente, imagina a un campesino joven escuchando a su abuela junto al fuego, sus palabras tejiendo un tapiz de sabiduría que lo guiará a través de los campos y las estaciones, un legado de conocimiento que, sin pergaminos ni plumas, sostenía la vida de su pueblo. El sol se desliza tras los campos medievales, su luz dorada ilumina un pueblo donde el humo se eleva desde las chozas, señalando el fin de otra jornada. Dentro de estas paredes de barro, la familia campesina era el núcleo de la supervivencia, un refugio de afecto y esfuerzo compartido en un mundo gobernado por la dureza del feudalismo. Las relaciones familiares, marcadas por roles de género definidos pero interdependientes, eran la base de la vida diaria, un tejido de amor, deber y sacrificio que sostenía al pueblo frente a las adversidades. Hombres, mujeres y niños trabajaban en armonía, cada uno con responsabilidades que, aunque distintas, eran esenciales para la comunidad, según describe Cultura 10. La familia campesina vivía en una sola habitación, donde la intimidad era un lujo desconocido. Padres, hijos, y a veces abuelos compartían el espacio, sus vidas entrelazadas por la necesidad. El hombre, como cabeza nominal del hogar, era responsable de las tareas físicas más pesadas, arar los campos, cortar leña o reparar herramientas. Sus manos, callosas y marcadas por el sol, eran un testimonio de su labor, pero su autoridad era limitada por la dependencia del señor feudal. La mujer, aunque subordinada en la jerarquía social, era el eje del hogar. Ordeñaba vacas al amanecer, el sonido de la leche golpeando el cubo resonando en el establo húmedo. Tejía cestas, limpiaba juncos del suelo, y organizaba las reservas de grano, su ingenio asegurando que la familia sobreviviera los meses fríos. Su trabajo, a menudo invisible, era tan crucial como el del hombre, y su voz, respetada en las decisiones familiares, reflejaba una igualdad práctica. Los niños, desde los 5 años, eran pequeños trabajadores. Los varones ayudaban a su padre, llevando agua o espantando pájaros de los cultivos, mientras las niñas aprendían de su madre a moler grano o coser. A pesar de sus tareas, el cariño parental era evidente. Un padre tallaba un caballo de madera para su hijo, sus manos ásperas moviéndose con cuidado, mientras una madre cantaba una nana, su voz suave compitiendo con el viento. Los abuelos,
Si sobrevivían, eran pilares de sabiduría, cuidando a los pequeños o narrando historias que mantenían viva la memoria familiar. El matrimonio, arreglado por razones prácticas como unir tierras o fortalecer lazos, no excluía el afecto. Las parejas, unidas por el trabajo compartido, encontraban momentos de ternura, como un esposo trenzando el cabello de su esposa al atardecer. Las dinámicas de género estaban moldeadas por la necesidad, no solo por la tradición. Las mujeres, aunque excluidas de roles públicos como jurados del Manor, asumían tareas masculinas en tiempos de crisis, como arar tras la muerte de un esposo. Los hombres, a su vez, ayudaban en el hogar durante el invierno, remendando redes o vigilando el fuego. Esta flexibilidad, nacida de la supervivencia, desafiaba las rígidas normas feudales. Una historia cuenta de una viuda, Agnès, en un pueblo de Dorset, que tras perder a su esposo en 1375, tomó las riendas de su parcela. Con la ayuda de sus hijos y vecinos, mantuvo su hogar, ganándose el respeto del pueblo, que la consultaba en disputas. Su fuerza, un faro en la comunidad, mostró que el género no limitaba la resiliencia. Las relaciones familiares también enfrentaban tensiones. La pobreza forzaba decisiones dolorosas, como enviar a un hijo a servir en la casa del señor o casar a una hija joven para asegurar un aliado. Las disputas, a menudo por herencias de herramientas o animales, se resolvían en reuniones comunales, donde los ancianos mediaban con proverbios y paciencia. Sin embargo, el amor familiar era un ancla. Los hermanos compartían la carga de cuidar a los padres ancianos, y los primos, viviendo en chozas vecinas, formaban redes de apoyo. Las festividades familiares, como bautizos, reforzaban estos lazos, con vecinos trayendo pan o velas como ofrendas. La comunidad ampliaba la familia. Los vecinos, ligados por la necesidad, actuaban como parientes. Una mujer cuidaba a los hijos de otra durante la cosecha, o un hombre prestaba su buey a un amigo. Estas redes, tejidas con favores y gratitud, eran la fuerza del pueblo. Mientras el eco de una nana resuena en tu mente, imagina a una familia campesina reunida en su choza, sus sombras danzando en la pared al ritmo del fuego, sus vidas entrelazadas en un tapiz de esfuerzo y amor que los sostenía contra las tormentas de un mundo implacable. Cuando la niebla matinal envuelve los campos medievales, un cuerno resuena desde el castillo del señor, un recordatorio de su poder sobre el pueblo. Para los campesinos, el señor feudal era una figura omnipresente, su autoridad dictando cada aspecto de sus vidas, desde la tierra que trabajaban hasta los días que podían descansar. La relación con el señor era un delicado equilibrio de sumisión, negociación y resistencia silenciosa, un baile de poder donde los campesinos, aunque oprimidos, encontraban formas de afirmar su humanidad. Esta interacción, cargada de tensiones y pequeños triunfos, era el marco de su existencia, según History Hit. El señor vivía en un castillo o manor, a menudo a pocas millas del pueblo, sus muros de piedra alzándose como un símbolo de dominio. Los campesinos, ligados al manor como siervos, debían tributos en grano, animales o trabajo. Cada año, en la corte del manor, se reunían para rendir cuentas. El salón, iluminado por antorchas, olía a cera y cuero, y el señor, sentado en un trono de roble, escuchaba al Rib, su administrador, leer las deudas en pergaminos. Los campesinos, con capas raídas, presentaban sacos de cebada o gallinas, sus rostros tensos por el temor a multas. Estas cortes también resolvían disputas, un vecino acusado de robar leña o una viuda pidiendo alivio de tributos. El señor, aunque distante, dependía de los campesinos, cuya labor sostenía su riqueza. Los tributos eran una carga constante. Además del grano, los campesinos pagaban con huevos, miel o cera, y en tiempos de guerra, debían enviar a un hijo como arquero. Las tasas por usar el molino o el horno del señor reducían aún más sus recursos. Sin embargo, los campesinos no eran pasivos. En reuniones secretas, escondían grano en huecos bajo el suelo o intercambiaban animales para engañar al recaudador. Una historia cuenta de un pueblo en Norfolk, en 1360, donde los campesinos, liderados por un anciano llamado Bat, acordaron declarar menos cerdos de los que tenían. Cuando el Rib llegó, las mujeres distrajeron a los guardias con ale, permitiendo que los hombres escondieran los animales en el bosque. Esta pequeña victoria, aunque arriesgada, fue celebrada con risas junto al fuego. La interacción con el señor también incluía momentos de negociación. Tras la peste negra, la escasez de mano de obra dio a los campesinos un poder inesperado. En algunos pueblos, exigieron reducir los días de trabajo o aumentar su parcela, enfrentando al señor con peticiones colectivas. Estas negociaciones, aunque raras, mostraban su ingenio.
Sin embargo, la resistencia tenía límites. Los castigos, multas, azotes o prisión en un calabozo húmedo disuadían la rebeldía abierta. Aún así, los campesinos usaban el humor como arma. Canciones satíricas sobre el Señor, cantadas en voz baja, circulaban por el pueblo, aliviando la frustración. El Señor también ofrecía protección, un pacto feudal que, aunque desigual, era vital. En tiempos de bandidos o guerras, sus caballeros patrullaban los caminos, y el castillo servía de refugio. Durante las fiestas, el Señor podía enviar un ciervo o jarras de vino al pueblo, gestos que, aunque calculados, eran recibidos con gratitud. Los campesinos, a su vez, participaban en rituales de lealtad, como jurar fidelidad en la corte o asistir a banquetes donde servían como cocineros o mozos. Estos momentos, aunque humillantes, reforzaban la interdependencia. La relación no era solo económica, era personal. El Señor conocía a los campesinos por nombre, y sus visitas al pueblo, montado en un caballo adornado, eran eventos temidos pero fascinantes. Los niños, escondidos tras las puertas, miraban con ojos grandes, mientras las mujeres ofrecían reverencias. Mientras el eco de un cuerno se desvanece en tu mente, imagina a un campesino inclinándose ante el Señor, su corazón dividido entre el deber y el deseo de libertad, su vida un testimonio de la astucia y la resistencia que lo mantenía en pie frente al poder feudal. El sol se hunde tras los campos medievales, pintando el cielo de púrpura, el pueblo se aquieta, y el murmullo de risas y canciones comienza a elevarse desde las chozas. En un mundo donde el trabajo consumía cada hora, el ocio era un tesoro raro, un espacio donde los campesinos podían escapar de las demandas del feudalismo y encontrar alegría en juegos, cuentos y música. Estas actividades, simples pero profundamente humanas, eran un bálsamo para el alma, un recordatorio de que incluso en la pobreza, la imaginación y la comunidad podían florecer. Las narrativas populares, tejidas en canciones y relatos, no solo entretenían, sino que preservaban la identidad del pueblo, según de Kelecter. El ocio a menudo ocurría al final del día, cuando el trabajo cedía al crepúsculo. Los campesinos se reunían en el prado comunal o junto al fuego, sus rostros iluminados por las llamas. Los juegos eran una forma común de diversión. Los hombres competían en luchas amistosas, sus risas resonando mientras forcejeaban en la hierba o jugaban al esquitles, derribando palos con piedras pulidas. Las mujeres, sentadas en círculos, jugaban a los dados, usando huesos tallados, o participaban en juegos de memoria, recitando acertijos que hacían reír a los niños. Los pequeños, con energía inagotable, corrían en juegos de persecución o construían castillos de barro, imitando los muros del Señor. Estos juegos, aunque simples, fortalecían los lazos, permitiendo a los campesinos olvidar, por un momento, las deudas y el hambre. La música era otro refugio. Un vecino con un laúd improvisado, hecho de madera y cuerdas de tripa, tocaba melodías que hacían bailar a los jóvenes. Las canciones, en dialecto local, contaban historias de amor, traición o héroes campesinos que desafiaban a dragones. Las mujeres, mientras hilaban, entonaban baladas que narraban la vida de santos o amantes separados, sus voces mezclándose con el viento. Los tambores, hechos de pieles tiradas sobre aros de sauce, marcaban el ritmo en las noches de verano, cuando el pueblo danzaba en círculos, sus sombras alargándose en la tierra. Estas melodías, transmitidas de generación en generación, eran un archivo vivo de la cultura campesina. Los cuentos, narrados por los ancianos, eran el corazón del ocio. Sentados junto al fuego, con el aroma de la leña llenando la choza, contaban historias de espíritus del bosque, como el Yakin de Green, que protegía los cultivos, o de caballeros que, en secreto, eran campesinos disfrazados. Estas narrativas, llenas de moralejas, enseñaban valentía y astucia. Una historia cuenta de un juglar, Eadric, que en 1370 llegó a un pueblo de Essex con un repertorio de cuentos sobre un campesino que engañó al diablo con un acertijo. Durante noches, el pueblo, cautivado, lo acogió con pan y ale, y los niños, imitando al héroe, inventaron sus propios acertijos. Estos relatos no solo entretenían, sino que reforzaban la identidad, dando a los campesinos héroes que reflejaban sus luchas. El ocio también tenía un lado práctico. Los juegos de mesa, como el alquerque, tallado en tablas de madera, mejoraban la estrategia, mientras que las danzas, con pasos precisos, mantenían la agilidad. Incluso en el ocio, la comunidad era clave. Los vecinos compartían instrumentos o enseñaban pasos de baile, y los ancianos, respetados narradores, aseguraban que las historias sobrevivieran. El Señor, aunque a veces prohibía reuniones grandes por temor a rebeliones, toleraba estas actividades,
sabiendo que mantenían la paz. El ocio, aunque breve, era un acto de resistencia. Cada risa, cada canción, era una afirmación de vida en un mundo que buscaba doblegarlos. Mientras el eco de una balada resuena en tu mente, imagina a un campesino riendo bajo las estrellas, su voz uniéndose a la de sus vecinos, su corazón aligerado por un momento de alegría que lo preparaba para enfrentar otro día en los campos. Cuando el sol alcanza su cenit sobre un pueblo medieval, el traqueteo de una carreta llena de cestas rompe el silencio, señalando un viaje al mercado. En un mundo donde el dinero era escaso y la tierra dictaba la riqueza, los campesinos se valían del comercio y el trueque para sobrevivir, intercambiando sus productos por bienes esenciales o pequeños lujos. Estos intercambios, realizados en mercados locales o entre vecinos, eran más que transacciones, eran actos de ingenio y comunidad que permitían a los campesinos navegar las restricciones del feudalismo. El comercio, aunque limitado por la pobreza y las leyes del señor, era una chispa de autonomía en sus vidas, según de Kelecter. Los campesinos producían bienes modestos para el intercambio: huevos frescos, lana cruda, cestas tejidas o miel de colmenas silvestres. Las mujeres, expertas en el huerto, ofrecían manojos de puerros o bolsas de guisantes secos, mientras los hombres tallaban cucharas de madera o reparaban herramientas para trueque. Estos productos, fruto de largas horas, se cargaban en carretas o fardos que los campesinos llevaban a mercados cercanos, a menudo a varias millas de distancia. El camino, lleno de surcos y polvo, resonaba con el crujido de las ruedas y el canto de los viajeros, que compartían historias para aliviar la marcha. Los mercados, ubicados en cruces o plazas de pueblos más grandes, eran un torbellino de vida. El olor a cuero curtido se mezclaba con el aroma de hierbas secas, y los gritos de los mercaderes competían con el balido de las ovejas. En el mercado, los campesinos instalaban sus puestos sobre mantas raídas, ofreciendo sus bienes a cambio de sal, indispensable para conservar alimentos, o hierro para forjar herramientas. El dinero, en forma de monedas de cobre o plata, era raro, el trueque dominaba. Una docena de huevos podía intercambiarse por una aguja de hueso, o un saco de cebada por un trozo de tela. Los campesinos, con ojos agudos, negociaban con astucia, sabiendo que un maltrato podía significar hambre. Las mujeres, a menudo las principales negociadoras, usaban su encanto o su conocimiento de los precios para obtener mejores acuerdos, sus voces firmes cortando el bullicio. Los niños, correteando entre los puestos, observaban fascinados a los mercaderes foráneos, cuyas capas de colores hablaban de tierras lejanas. El trueque también ocurría dentro del pueblo, fortaleciendo los lazos comunitarios. Un vecino podía cambiar una gallina por la ayuda de otro en la reparación de un tejado, o una mujer ofrecía una cesta tejida a cambio de cuidar sus hijos durante la cosecha. Estos intercambios, basados en la confianza, eran un pegamento social, asegurando que nadie quedara sin apoyo. Sin embargo, el comercio estaba regulado por el señor, quien cobraba tasas por usar los caminos o vender en el mercado, un recordatorio de su control. Los campesinos, ingeniosos, a veces evadían estas tasas escondiendo bienes en fardos de paja o comerciando en secreto al anochecer, sus susurros mezclándose con el canto de los grillos. Una historia cuenta de una campesina, Edith, en un pueblo de Lincolnshire en 1372, conocida por su habilidad para negociar. Cuando una sequía redujo las cosechas, Edith llevó al mercado un fardo de lana cuidadosamente hilada, intercambiándola por sal y semillas para la próxima siembra. Su trato, sellado con un apretón de manos, salvó a su familia del hambre y le ganó el respeto del pueblo, que la consultaba antes de ir al mercado. Estas pequeñas victorias, aunque modestas, eran actos de resistencia contra la opresión feudal, demostrando la astucia campesina. El comercio también traía contacto con el mundo exterior. Los mercaderes, con carros llenos de especias o telas, contaban noticias de guerras o reyes, que los campesinos escuchaban con asombro. Estas historias, aunque lejanas, alimentaban su imaginación, ofreciendo un respiro de la rutina. Sin embargo, el mercado no estaba exento de riesgos. Los ladrones acechaban los caminos, y las disputas por tratos desiguales podían terminar en peleas, resueltas por los ancianos o el rib del señor. A pesar de estos desafíos, el comercio era un laiflan, un espacio donde los campesinos ejercían control sobre sus recursos. Mientras el eco de un mercado bullicioso llena tu mente, imagina a un campesino contando sus monedas de cobre bajo la luz de una antorcha, su rostro iluminado por la esperanza de un trueque exitoso. En cada intercambio, encontraba no solo bienes, sino también un sentido de dignidad, un recordatorio de que, incluso bajo el yugo feudal, su ingenio podía abrir caminos hacia la supervivencia. El amanecer tiñe de rosa los campos medievales, un campesino sale de su choza,
su aliento visible en el aire fresco, y observa el horizonte, leyendo las nubes como un libro abierto. Para los campesinos, la naturaleza no era solo un telón de fondo, era una aliada, una maestra y, a veces, una adversaria implacable. Su vida estaba íntimamente ligada al paisaje, los bosques, ríos y colinas que los rodeaban, y su supervivencia dependía de un conocimiento profundo de sus ritmos y secretos. Este vínculo, forjado a través de generaciones de observación y respeto, era un pilar de su existencia, una danza con la tierra que mezclaba reverencia y pragmatismo, según History Hit. Los campesinos vivían en sintonía con las estaciones. En primavera, el canto de las alondras señalaba el momento de sembrar, y el olor a tierra húmeda llenaba el aire mientras araban. En verano, el zumbido de las abejas guiaba a las mujeres a colmenas silvestres, donde recolectaban miel con manos cuidadosas. El otoño traía el crujido de las hojas bajo los pies y el aroma de las manzanas maduras, mientras los niños trepaban a los árboles para recoger frutos. El invierno, con su silencio helado, forzaba a las familias a refugiarse junto al fuego, escuchando el aullido del viento que traía nieve. Cada estación tenía sus tareas y sus señales, y los campesinos, con ojos atentos, aprendían a interpretarlas. Un anillo alrededor de la luna presagiaba tormenta, y el vuelo bajo de los gorriones anunciaba lluvia. El bosque, a menudo propiedad del señor, era una despensa y un refugio. Los campesinos recolectaban leña, bayas y setas, navegando senderos donde la luz se filtraba entre las ramas. Las mujeres, con cestas de sauce, buscaban ortigas para sopas o corteza de sauce para aliviar dolores, sus pasos silenciosos para no molestar a los espíritus que, según la tradición, habitaban los árboles. Los hombres cazaban conejos o pájaros con trampas de cuerda, evadiendo al guardabosques, cuya vigilancia podía costarles una multa o un azote. El río, con su murmullo constante, proporcionaba agua y juncos para tejer, pero también peligro. Una crecida podía arruinar los cultivos, y los campesinos construían diques de tierra para proteger sus campos, sus manos cubiertas de lodo. El conocimiento de la naturaleza era práctico, pero también espiritual. Los campesinos veían la tierra como un regalo divino, y muchos rituales precristianos sobrevivían en sus prácticas. Antes de sembrar, tocaban el suelo con ramas de roble, pidiendo fertilidad, y en la cosecha, dejaban una gavilla en el campo como ofrenda a los espíritus de la tierra. Estas creencias, toleradas por la Iglesia, reflejaban un respeto profundo por el entorno. Los campesinos también practicaban una forma temprana de sostenibilidad, rotando cultivos para no agotar el suelo o dejando franjas de tierra en barbecho para que se recuperaran. Este cuidado, nacido de la necesidad, aseguraba que la tierra siguiera dando frutos. Una historia cuenta de un campesino, Cuthbert, en un pueblo de Yorkshire en 1368, conocido por su habilidad para encontrar agua. Cuando una sequía amenazó al pueblo, Cuthbert, guiado por el movimiento de las ramas de avellano, localizó un manantial oculto. Los vecinos, agradecidos, excavaron un pozo que salvó al pueblo, y Cuthbert, con humildad, atribuyó su don a la tierra misma. Su historia, contada junto al fuego, inspiró a los jóvenes a observar la naturaleza con atención, perpetuando un conocimiento que era tanto ciencia como arte. La naturaleza también era una fuerza impredecible. Las tormentas destruían graneros, y los lobos, acechando en los bosques, amenazaban al ganado. Los campesinos, armados con horcas o antorchas, protegían sus rebaños, sus corazones latiendo al ritmo del peligro. A pesar de estas amenazas, su relación con la naturaleza era de respeto mutuo. No tomaban más de lo necesario, y las historias de sus abuelos les recordaban que abusar de la tierra traía desgracia. Mientras el susurro de un río llena tu mente, imagina a un campesino caminando por un bosque al alba, su mano rozando la corteza de un roble, su vida entrelazada con la tierra que lo sostiene, un testimonio de su habilidad para prosperar en armonía con un mundo vivo y cambiante. Cuando la luna se alza sobre un pueblo medieval, su luz plateada ilumina un círculo de vecinos reunidos en el prado, sus rostros serios mientras discuten una disputa. En un mundo donde la ley feudal favorecía al señor, los campesinos desarrollaron sus propios métodos para resolver conflictos y mantener la paz dentro de la comunidad. La justicia campesina, basada en la tradición, la negociación y el respeto mutuo, era un pilar de su supervivencia, un esfuerzo colectivo para equilibrar las tensiones en un sistema que los oprimía. Estas prácticas, aunque informales, eran un acto de resistencia, un espacio donde los campesinos afirmaban su humanidad frente a la autoridad, según muy interesante. Los conflictos en el pueblo eran comunes, nacidos de la escasez y la convivencia cercana. Un vecino podía acusar a otro de mover una cerca, robando un trozo de tierra,
o una familia podía disputar la propiedad de una cabra tras la muerte de un pariente. Las disputas por el uso del pozo o el daño a cultivos por ganado suelto también eran frecuentes. Para resolverlas, los campesinos se reunían en asambleas comunales, a menudo bajo un roble venerable que servía como punto de encuentro. El aire olía a hierba y humo, y el murmullo de las voces llenaba la noche mientras los ancianos, respetados por su experiencia, moderaban la discusión. Cada parte presentaba su caso, a veces con testigos que juraban sobre una cruz de madera, y los presentes ofrecían opiniones, buscando un acuerdo que beneficiara al pueblo. La justicia campesina priorizaba la reconciliación sobre el castigo. Una solución común era la compensación. Un campesino que dañó el huerto de otro podía ofrecerle huevos o ayudar a replantar. Las disculpas públicas, pronunciadas ante el pueblo, restauraban la armonía, y los acuerdos se sellaban con un apretón de manos o un trago de ale compartido. En casos graves, como robo repetido, el culpable podía ser obligado a trabajar para la víctima o enfrentarse al ostracismo, una pena dura en una comunidad interdependiente. Los ancianos, con su conocimiento de las costumbres, aseguraban que las soluciones fueran justas, citando proverbios como la tierra no miente, pero los hombres sí, para calmar los ánimos. Sin embargo, la justicia feudal, impuesta por el señor, era una sombra constante. La corte del Manor, celebrada en un salón de piedra donde el olor a cera de las antorchas llenaba el aire, juzgaba delitos como cazar en el bosque del señor o no pagar tributos. Los campesinos, sin acceso a escribas o leyes escritas, dependían de la memoria colectiva para defenderse. El señor o surib imponían multas, confiscaciones o castigos físicos, como azotes en la plaza, que resonaban con los gritos del culpable. Los campesinos, conscientes de su vulnerabilidad, evitaban llevar disputas internas a la corte, prefiriendo resolverlas entre ellos para no atraer la ira del señor. Una historia cuenta de un conflicto en un pueblo de Somerset en 1370, cuando dos hermanos, Alf y Gadwen, disputaron una parcela heredada. La tensión amenazó con dividir al pueblo, pero una anciana, Ethelfled, convocó una asamblea. Tras horas de debate, se acordó que Alf trabajaría la tierra un año y Gadwen el siguiente, compartiendo las ganancias. El acuerdo, sellado con una hoguera y cánticos, restauró la paz, y los hermanos, reconciliados, trabajaron juntos en la cosecha. Esta resolución, tejida con paciencia, mostró la fuerza de la comunidad para superar divisiones. La justicia campesina también enfrentaba desafíos. Las acusaciones de brujería, alimentadas por el miedo, podían escalar, aunque la mayoría se resolvían con oraciones o exilios temporales. Las mujeres, a menudo acusadas por su conocimiento de hierbas, dependían de la defensa de sus vecinos para evitar la corte del señor. Los campesinos también usaban el humor para aliviar tensiones, contando chistes sobre disputas pasadas que hacían reír a los reunidos. Estas reuniones, iluminadas por la luna, eran un espacio de poder colectivo, donde los campesinos, aunque sin pergaminos ni jueces, forjaban su propia justicia. Mientras el eco de una discusión se desvanece en tu mente, imagina a un campesino escuchando bajo un roble, su corazón aliviado por un acuerdo que une a su pueblo. En cada resolución, encontraba no solo paz, sino también un sentido de agencia, un recordatorio de que, incluso bajo el peso feudal, su comunidad podía escribir su propia ley. Y así, mientras la luna se alza sobre los campos medievales, bañando el mundo en un resplandor plateado, nuestro viaje a través de las vidas de los campesinos llega a su fin. El pueblo, ahora en silencio, descansa bajo un cielo cuajado de estrellas, sus chozas apenas visibles en la penumbra, el humo de los fuegos desvaneciéndose en la noche. Pero el eco de sus días permanece, un susurro que atraviesa los siglos, un testimonio de la fuerza, la esperanza y la humanidad que definieron su existencia. Este ha sido un viaje al corazón de la Edad Media, un relato tejido con los hilos de sus luchas y sus alegrías, diseñado para envolverte como una manta cálida mientras te deslizas hacia el sueño. Cierra los ojos, respira hondo, y deja que el legado de los campesinos te acompañe en este último momento, un canto suave que resuena en la quietud. Imagina un amanecer lejano, donde el primer rayo de luz toca los campos, despertando a un pueblo que ya no existe, pero cuya vida aún vive en nuestra memoria. Los campesinos, con sus manos marcadas por la tierra y sus corazones llenos de sueños, eran el latido de un mundo olvidado. No tenían castillos ni coronas, pero poseían algo más poderoso, la capacidad de encontrar luz en la oscuridad, de construir refugios con sus manos, de sostenerse unos a otros cuando el viento soplaba frío. Su vida, atrapada en las garras de un sistema que exigía todo, era un mosaico de esfuerzo y amor, un equilibrio delicado entre la supervivencia y la búsqueda de significado. Cada día,
desde el alba hasta el crepúsculo, era una danza con la tierra, un desafío que enfrentaban con una resiliencia que aún nos habla. Piensa en las chozas que los protegían, no solo del frío, sino también de la desesperanza, lugares donde las risas de los niños y el calor de un fuego creaban un hogar. Piensa en los campos que trabajaban, sus surcos un mapa de su dedicación, cada semilla plantada un acto de fe en un mañana incierto. Sus manos, ásperas pero gentiles, daban forma a un mundo que dependía de ellas, tejiendo un tapiz de sustento y comunidad. En sus momentos de descanso, encontraban alegría, no en riquezas, sino en las canciones que cantaban, en las historias que contaban, en los lazos que los unían como raíces profundas en la tierra. Estas pequeñas victorias, aunque humildes, eran su rebelión contra un orden que buscaba doblegarlos. Su fe, como un faro en la tormenta, los guiaba a través de la incertidumbre. Creían en un poder mayor, en la promesa de un descanso eterno que aliviaba el peso de sus días. Pero también confiaban en la tierra, en los ríos que murmuraban y los bosques que susurraban, un mundo vivo que respetaban y entendían como pocos. Aprendieron a leer sus señales, a caminar en armonía con sus ritmos, sabiendo que la naturaleza era tanto su aliada como su juez. En sus tratos con el poder, encontraron formas de negociar, de resistir en silencio, de mantener su dignidad frente a quienes los veían como meros siervos. Cada acuerdo, cada intercambio, era un paso hacia la autonomía, un recordatorio de que su espíritu no podía ser encadenado. La comunidad era su mayor fortaleza. En un mundo donde la escasez era una sombra constante, compartían lo poco que tenían, desde una palabra de consuelo hasta una mano extendida en la adversidad. Resolvían sus diferencias con paciencia, buscando la paz en lugar del de castigo, tejiendo lazos que resistían el paso del tiempo. Sus historias, cantadas junto al fuego, no eran solo entretenimiento, eran un archivo de su sabiduría, un legado que los sostenía frente a la adversidad. Cada risa, cada abrazo, era un acto de resistencia, una afirmación de que la vida, incluso en su brutalidad, valía la pena ser vivida. Ahora, mientras el eco de sus voces se desvanece, imagina a un campesino deteniéndose en un campo al anochecer, su silueta recortada contra el cielo púrpura. Mira las estrellas, su aliento visible en el aire frío, y siente una paz que trasciende los siglos. Su vida, aunque marcada por la lucha, estaba llena de momentos de belleza, un niño corriendo tras una mariposa, una pareja bailando bajo la luna, un pueblo unido por una canción. Estos momentos, pequeños pero profundos, eran su triunfo, su manera de decir que, a pesar de todo, encontraron formas de amar, de crear, de soñar. Su legado no está en los libros de historia, sino en la tierra misma, en los campos que aún florecen, en el viento que lleva sus susurros. Este viaje ha sido un puente hacia su mundo, un camino para caminar a su lado, para sentir el peso de sus días y la calidez de sus noches. Cada historia, cada imagen, ha sido una vela en la oscuridad, iluminando una época que, aunque lejana, sigue viva en nuestra imaginación. Mientras te preparas para descansar, lleva contigo su espíritu, su fuerza tranquila, su capacidad para encontrar esperanza donde otros solo veían sombras. Deja que sus vidas te envuelvan como una nana, guiándote hacia un sueño profundo y reparador, donde los ecos de sus canciones aún resuenan. Si este viaje al pasado te ha envuelto como una manta cálida, si sus historias han encontrado un lugar en tu corazón, te invitamos a seguir explorando con nosotros. Suscríbete para más relatos que te acompañen en la noche, cada uno una puerta a mundos olvidados, narrados con el mismo cuidado y calma. Cierra los ojos, deja que el mundo se desvanezca, y permite que el eco de los campesinos te lleve al descanso. Que sus vidas, como un fuego suave, te calienten mientras sueñas, y que su resiliencia te inspire al despertar. Hasta la próxima historia, que la paz de sus noches sea tuya, un susurro eterno que te abraza en la oscuridad. Y así, mientras la luna se alza sobre los campos medievales, bañando el mundo en un resplandor plateado, nuestro viaje a través de las vidas de los campesinos llega a su fin. El pueblo, ahora en silencio, descansa bajo un cielo cuajado de estrellas, sus chozas apenas visibles en la penumbra, el humo de los fuegos desvaneciéndose en la noche. Pero el eco de sus días permanece, un susurro que atraviesa los siglos, un testimonio de la fuerza, la esperanza y la humanidad que definieron su existencia. Este ha sido un viaje al corazón de la Edad Media, un relato tejido con los hilos de sus luchas y sus alegrías, diseñado para envolverte como una manta cálida mientras te deslizas hacia el sueño. Cierra los ojos, respira hondo, y deja que el legado de los campesinos te acompañe en este último momento, un canto suave que resuena en la quietud. Imagina un amanecer lejano, donde el primer rayo de luz toca los campos, despertando a un pueblo que ya no existe, pero cuya vida aún vive en nuestra memoria. Los campesinos,
con sus manos marcadas por la tierra y sus corazones llenos de sueños, eran el latido de un mundo olvidado. No tenían castillos ni coronas, pero poseían algo más poderoso: la capacidad de encontrar luz en la oscuridad, de construir refugios con sus manos, de sostenerse unos a otros cuando el viento soplaba frío. Su vida, atrapada en las garras de un sistema que exigía todo, era un mosaico de esfuerzo y amor, un equilibrio delicado entre la supervivencia y la búsqueda de significado. Cada día, desde el alba hasta el crepúsculo, era una danza con la tierra, un desafío que enfrentaban con una resiliencia que aún nos habla. Piensa en las chozas que los protegían, no solo del frío, sino también de la desesperanza, lugares donde las risas de los niños y el calor de un fuego creaban un hogar. Piensa en los campos que trabajaban, sus surcos un mapa de su dedicación, cada semilla plantada un acto de fe en un mañana incierto. Sus manos, ásperas pero gentiles, daban forma a un mundo que dependía de ellas, tejiendo un tapiz de sustento y comunidad. En sus momentos de descanso, encontraban alegría, no en riquezas, sino en las canciones que cantaban, en las historias que contaban, en los lazos que los unían como raíces profundas en la tierra. Estas pequeñas victorias, aunque humildes, eran su rebelión contra un orden que buscaba doblegarlos. Su fe, como un faro en la tormenta, los guiaba a través de la incertidumbre. Creían en un poder mayor, en la promesa de un descanso eterno que aliviaba el peso de sus días. Pero también confiaban en la tierra, en los ríos que murmuraban y los bosques que susurraban, un mundo vivo que respetaban y entendían como pocos. Aprendieron a leer sus señales, a caminar en armonía con sus ritmos, sabiendo que la naturaleza era tanto su aliada como su juez. En sus tratos con el poder, encontraron formas de negociar, de resistir en silencio, de mantener su dignidad frente a quienes los veían como meros siervos. Cada acuerdo, cada intercambio, era un paso hacia la autonomía, un recordatorio de que su espíritu no podía ser encadenado. La comunidad era su mayor fortaleza. En un mundo donde la escasez era una sombra constante, compartían lo poco que tenían, desde una palabra de consuelo hasta una mano extendida en la adversidad. Resolvían sus diferencias con paciencia, buscando la paz en lugar del de castigo, tejiendo lazos que resistían el paso del tiempo. Sus historias, cantadas junto al fuego, no eran solo entretenimiento, eran un archivo de su sabiduría, un legado que los sostenía frente a la adversidad. Cada risa, cada abrazo, era un acto de resistencia, una afirmación de que la vida, incluso en su brutalidad, valía la pena ser vivida. Ahora, mientras el eco de sus voces se desvanece, imagina a un campesino deteniéndose en un campo al anochecer, su silueta recortada contra el cielo púrpura. Mira las estrellas, su aliento visible en el aire frío, y siente una paz que trasciende los siglos. Su vida, aunque marcada por la lucha, estaba llena de momentos de belleza: un niño corriendo tras una mariposa, una pareja bailando bajo la luna, un pueblo unido por una canción. Estos momentos, pequeños pero profundos, eran su triunfo, su manera de decir que, a pesar de todo, encontraron formas de amar, de crear, de soñar. Su legado no está en los libros de historia, sino en la tierra misma, en los campos que aún florecen, en el viento que lleva sus susurros. Este viaje ha sido un puente hacia su mundo, un camino para caminar a su lado, para sentir el peso de sus días y la calidez de sus noches. Cada historia, cada imagen, ha sido una vela en la oscuridad, iluminando una época que, aunque lejana, sigue viva en nuestra imaginación. Mientras te preparas para descansar, lleva contigo su espíritu, su fuerza tranquila, su capacidad para encontrar esperanza donde otros solo veían sombras. Deja que sus vidas te envuelvan como una nana, guiándote hacia un sueño profundo y reparador, donde los ecos de sus canciones aún resuenan. Si este viaje al pasado te ha envuelto como una manta cálida, si sus historias han encontrado un lugar en tu corazón, te invitamos a seguir explorando con nosotros. Suscríbete para más relatos que te acompañen en la noche, cada uno una puerta a mundos olvidados, narrados con el mismo cuidado y calma. Cierra los ojos, deja que el mundo se desvanezca, y permite que el eco de los campesinos te lleve al descanso. Que sus vidas, como un fuego suave, te calienten mientras sueñas, y que su resiliencia te inspire al despertar. Hasta la próxima historia, que la paz de sus noches sea tuya, un susurro eterno que te abraza en la oscuridad.